Muy buenas, pues hoy os vamos a enseñar a jugar a Arx, el nuevo juego de la editorial Leder Games y del autor y del ilustrador de Root. Aquí he traído la editorial Two Tomatoes, así que nada, vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues vamos a empezar contando cómo se gana la partida. La partida se gana por puntos de victoria y dependiendo del número de jugadores que seamos, pues va a haber que llegar a una cantidad diferente. Hay unas marquitas aquí abajo que señalan para 4, para 3 y para 2 jugadores a los puntos de victoria a los que hay que llegar, y los puntos de victoria van a venir de las ambiciones, que son esta parte de aquí de la derecha y que vamos a puntuar al final de cada capítulo. Hay 5 capítulos como máximo y en cada capítulo se van a puntuar una serie de ambiciones que son las que determinemos nosotros mientras estamos jugando. Entonces cada una de estas ambiciones, que hay 5, pues van a recompensar una cosa diferente. Por ejemplo, la de Magnate, que es la de arriba del todo, te recompensa los iconos que tengas de barriles y de cajas. ¿Y los iconos de dónde van a venir principalmente? Pues de 2 sitios. Por un lado, de los recursos que consigas de barriles y de cajas, y luego de las cartas que podamos conseguir aquí, cartas de gremio, que tengan también iconos de barriles o de cajas. Además de la de Magnate, que recompensa iconos, hay otras 2 que también recompensan iconos, que son la de Guardián y la de Empata. La de Guardián recompensa reliquias y la de Empata recompensa psiónicos. Y luego hay otras 2 que son la de Tirano y la de Señor de la Guerra, que recompensan pues respectivamente cautivos y trofeos, que luego vemos lo que son y cómo se consiguen. Entonces, la partida ya hemos dicho que se va a desarrollar por capítulos, que los vamos a marcar aquí abajo, y hay hasta 5 capítulos como máximo. Y en cada capítulo lo que vamos a hacer es ir jugando una serie de rondas en las que vamos a jugar cartas de nuestra mano, ¿vale? Entonces va a haber una persona que es el líder, que es la persona que tiene la iniciativa, que es este peón de aquí, y el resto de jugadores que van a seguir al líder. Entonces el líder va a poder elegir una carta de su mano. Las cartas, que las tenemos aquí, vamos a coger una, tienen por un lado un número, en este caso el 5, luego tienen un número de estrellas, en este caso 2 estrellas, después tienen un tipo de acción que se corresponde con el palo de la carta, en este caso, por ejemplo, esta carta es naranja y la acción es construcción, y luego tiene aquí abajo un icono de la ambición que podemos declarar cuando juguemos esta carta, que eso lo veremos ahora después. Entonces, imaginamos que el líder juega esta carta, ¿no? Entonces el líder la coloca aquí en el espacio de la izquierda, le pone líder, y entonces va a poder hacer la acción de construcción 2 veces. ¿Por qué? Porque tiene 2 estrellas la carta. Entonces el resto de jugadores, ahora después de que el líder haya jugado su turno y hecho sus acciones con sus estrellas, va a tener cada jugador pues varias opciones en su turno. La primera opción es superar con una carta del mismo palo que la carta del líder, superar el número. Entonces el líder jugó un 5 de construcción, pues otra persona podría jugar un 6 de construcción. No puede jugar una carta del mismo palo de menor número, ¿vale? Tiene que ser de mayor número. Entonces jugaría esta carta, la ponemos por aquí. Y entonces, al estar jugando una carta del mismo palo, pero un número superior, la acción que está haciendo es sobrepasar la carta del líder, entonces podría hacer la acción de construcción, que es la que él ha jugado, tantas veces como estrellas, es decir, tiene acceso a la cantidad completa de acciones que otorga su carta, en este caso 2, porque la carta 6 pues también otorga 2 acciones de construcción. También al estar sobrepasando le va a arrebatar la iniciativa, pero eso ahora después lo vemos. Entonces, aparte de la opción de jugar una carta del mismo palo y un número superior, obligatoriamente superior, otra opción es jugar una carta de un palo diferente. Si me voy a un palo diferente, puedo jugar la carta que yo quiera. El problema, y también con el número que yo quiera, el problema es que solo voy a poder hacer la acción que indica mi carta una vez. Es decir, no tengo acceso al total de estrellas que otorga, sino que solo tengo acceso a hacer la acción una vez. Entonces, pues lo mismo, la pondríamos por aquí. Y entonces en este caso ese jugador pues podría hacer la acción de movilización una sola vez. Y no arrebataría la iniciativa, pero de nuevo eso lo comentamos ahora después. Y la última opción que tengo es jugar cualquier carta, me da igual que sea del mismo palo, de un palo diferente o de lo que sea, pero la voy a jugar boca abajo. Entonces al jugarla boca abajo, en realidad lo que estoy haciendo es que voy a copiar la carta de acción del líder, es decir, voy a hacer la acción de construcción, que es la que jugó el líder, pero solo la voy a hacer de nuevo una vez. Entonces, resumiendo, puedo hacer las siguientes 3 cosas. Una es sobrepasar al líder, es decir, jugar una carta de su mismo palo pero un número más alto, y entonces tengo acceso al total de acciones, al total de estrellas que indica mi carta. Otra opción que tengo es jugar una carta de distinto palo al palo del líder, y entonces puedo hacer la acción de mi carta pero solo una vez. Y la última opción es jugar una carta boca abajo, cualquier carta boca abajo, y entonces voy a copiar la acción del líder pero también solo una vez. Otra cosa importante es que cuando yo estoy sobrepasando no hace falta que sobrepase todas las cartas de acción que se han jugado, sino solo que sobrepase la del líder. Entonces, por ejemplo, imagínate que el líder juega una carta que tiene un 2, otro jugador la sobrepasa con un 5,
yo no tengo luego que sobrepasar con un 6. Podría sobrepasar con un 3 o con un 4 y tengo acceso a poder hacer la acción de ese palo el número de veces que indica la estrella. No tengo que sobrepasar todas las anteriores. Vale, y entonces habíamos dicho que si yo sobrepaso al líder le voy a arrebatar la iniciativa. ¿Esto qué significa? Que yo me voy a quedar con el peón de iniciativa y entonces en la siguiente mano voy a ser yo el que empiece jugando carta y por lo tanto el que marque el palo y el que tenga acceso a todas las estrellas de mi carta, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una manera de arrebatar la iniciativa. Si yo sobrepaso y además soy el que sobrepasa con la carta más alta, porque ya hemos visto que varios jugadores pueden sobrepasar. Pero hay otra opción para arrebatar la iniciativa, que es desperdiciar otra carta cualquiera, la descarto inmediatamente también, cuando estoy haciendo mi acción, cualquiera de las acciones, ¿vale? Si yo descarto otra carta cualquiera al mismo tiempo que la juego, entonces yo arrebato la iniciativa. Y además tiene preferencia el jugador que está arrebatando la iniciativa durante la ronda, descartando una carta sin efecto, porque ese jugador la va a arrebatar inmediatamente y cuando un jugador la ha arrebatado ya no se la pueden quitar. De manera que ese jugador tiene preferencia sobre los que están sobrepasando. Los que están sobrepasando solo van a arrebatar la iniciativa si ningún otro jugador la ha arrebatado durante la ronda descartando una carta sin efecto y además se la quedará el que haya sobrepasado con el valor más alto de todos. Mientras que el otro no, el que está descartando una carta sin efecto se queda inmediatamente con la iniciativa y será el que empiece seguro. Y además liderar es muy importante porque no solo tengo acceso al total de estrellas de mi carta y además elijo yo el palo, es importante porque elijo la acción, elijo el número de veces que la hago, etcétera, sino que además el líder cuando juega su carta es cuando va a poder declarar ambiciones, que es lo que habíamos dicho que determinaba al final de esa ronda, vamos, no de esa ronda, sino de ese capítulo, qué categorías se van a puntuar. Entonces es importante ser la persona que declara ambiciones. Y además habíamos dicho que el líder, las ambiciones que podía declarar, lo determinaba el icono que hay aquí abajo en la carta. Entonces, por ejemplo, con esta carta, cuando el líder juega esta carta puede declarar una ambición de guardián, que si os fijáis, las ambiciones que se pueden declarar coinciden con unos números que están puestos aquí, es decir, magnate se declara con los 2 o guardián se declara con los 5, ¿vale? Por ejemplo, que es lo que indica aquí. Este 5 puede declarar reliquia. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede declarar guardián, que es una ambición de tener más iconos de reliquia. Lo que ocurre es que al declarar una ambición, colocamos este token encima de nuestra carta. ¿Y eso qué significa? Que va a cambiar el valor de nuestra carta de un 5 a un 0. Sigue siendo del mismo palo, sigue teniendo las mismas estrellas, voy a seguir pudiendo hacer todas las acciones que indican las estrellas, es decir, 2 acciones de construcción en este caso. Lo que ocurre es que el valor de la carta va a cambiar a 0. Y eso significa que cualquier otro jugador va a poder sobrepasarme con cualquier carta de construcción. Es decir, si yo jugase el 5, para que alguien me sobrepase y me quite la iniciativa va a tener que jugar el 6. Pero si yo declaro una ambición, le vale jugar el 2, el 3, el 4 y el 5 también. Bueno, el 5 no porque lo tengo yo y solo hay una carta de cada palo y número. Entonces lo que ocurre es que yo he declarado como líder la ambición, en este caso guardián. Entonces lo que hacemos es que cogemos el token de mayor valor de ambición que están disponibles y lo ponemos aquí en guardián. Y eso significa que al final de este capítulo puntuará 5 puntos el jugador que más iconos tenga de reliquia entre sus recursos y sus cartas de gremio conseguidas y 3 puntos el segundo jugador que más tenga. Y esta es la manera de ganar puntos y es lo que hemos dicho, es la manera de ganar la partida. Conseguir llegar antes que los demás jugadores a los puntos requeridos para disparar el final de la partida. Entonces, si os fijáis, para arrebatar la iniciativa se han podido jugar cartas adicionales a las que tocaría en esa mano. Y además, de hecho, una opción que tenemos siempre es pasar y retirarnos por completo ya de la ronda. Conservaríamos las cartas que nos quedan para el siguiente capítulo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Lo que hace es que vaya a haber un número diferente de cartas en mano de distintos jugadores. Por ejemplo, pues lo que decimos, si un jugador ha descartado cartas adicionales para intentar robar la iniciativa, le van a quedar menos cartas que al resto. Esto va a hacer que haya rondas en las que haya jugadores que jueguen carta y jugadores que no tengan ya cartas en la mano. Entonces, por ejemplo, si yo soy el líder y ya no me quedan cartas en la mano, directamente paso la iniciativa al primer jugador que tenga cartas en la mano. Y ese jugador se convierte en el líder y es el primero que juega carta. Igualmente, si el líder juega carta en una ronda y hay otros jugadores que no tienen carta, pues directamente pasan y en esa ronda no participan. Vale, y respecto a la estructura de los turnos, hay una cosa más que hay que contar y es que en nuestro turno, que nosotros hemos jugado una carta para hacer una acción en cantidad de veces, dependiendo del número de estrellas o dependiendo del palo que hayamos jugado, si estamos sobrepasando, pivotando o copiando, etc. Antes de jugar las acciones está la fase de preludio. Entonces, la fase de preludio, que es todo lo que ocurre entre que yo juego mi carta y que empiezo a jugar mi primera acción
de las que ha determinado mi carta, mi fase de preludio va a tener una serie de acciones adicionales que yo puedo hacer, ¿vale? Me cojo este tablero de jugador, que es el del jugador que se ha quedado fuera porque la partida la tengo montada a 3. Si os fijáis aquí a la izquierda, dice que en el preludio yo puedo gastar recursos para hacer acciones adicionales. Entonces, habíamos dicho que los recursos, una de las cosas importantes para lo que sirven es para puntuar las ambiciones. Pues para lo otro, para lo que sirven es para hacer estas acciones adicionales. De manera que yo puedo, por ejemplo, gastar una caja, un material, para hacer una acción de construir o reparar. Puedo gastar un combustible para hacer una acción de mover. Puedo gastar una reliquia para hacer una acción de asegurar. Puedo gastar un psiónico para hacer una acción de la carta del líder. Es decir, la carta del líder que ya está jugada, yo puedo hacer una acción adicional en mi fase de preludio. Y luego el de armamento, como lo dejo para el final, en realidad no te da una acción adicional, sino lo que hace es que tu carta, además de las acciones que pone en tu carta que puedes hacer, además puedes hacer batallar, como una opción más. No como una acción extra, sino como una opción más a la hora de elegir acciones. Entonces, por ejemplo, en esta carta, de administración, que dice que las acciones que yo puedo hacer son tributo o reparar o influenciar, que son 3 de las acciones posibles, si yo gasto un token de armamento en mi fase de preludio, entonces esto es lo mismo que si dijese tributo o reparar o influenciar o batallar. Y eso es lo que te cambia al jugar el token de armamento. Los demás te dan acciones adicionales, que son las que ya hemos visto y que dependen del token que gastes directamente. Vale, entonces antes de explicar las acciones vamos a explicar un poco el mapa y algunos conceptos generales. Entonces el mapa lo veréis que está dividido como en 6 sectores. Hay 2 que se quedan fuera de la partida, dependiendo del número de jugadores. Se quedarán fuera 1 o 2 y eso lo determina una carta de preparación que ya la habréis visto cuando estéis preparando la partida. Por ejemplo, con esta carta de preparación los sectores 5 y 6 se quedan fuera y en los demás es en los que vamos a hacer la preparación de la partida que ya sabéis que yo no la explico porque lo tenéis en el manual muy bien explicada, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos el mapa dividido entonces es en 6 sectores y en cada sector hay 2 tipos de elemento. Por un lado tenemos el portal, que es el que tiene marcado el número. Por ejemplo, en este sector, este es el portal, que ahora mismo tiene 2 naves del jugador marrón o rojizo, y luego hay 3 planetas asociados a ese sector, que son, en este caso, este y este. Entonces, estos son planetas, esto es un portal, y cada una de esas cosas es también un sistema. Ya sabéis que en los juegos de esta editorial ocurre que tienen como terminología muy concreta, ¿no? Pues un planeta es cualquiera de estos 3 elementos de aquí abajo, un portal es esto, y cuando te dice un sistema es o un planeta o un portal. Y entonces, en cada elemento pues va a poder ir una pieza diferente de los jugadores. Tenemos distintas piezas que comentar. Por un lado tenemos las estructuras, que son los edificios y los puertos estelares, que es lo que vamos a poder construir en los planetas. Si os fijáis, los planetas tienen unos iconos de triángulo en los cuales vamos a poder ir construyendo estas estructuras y cada estructura sirve para una cosa diferente. Los edificios van a servir para conseguir recursos y los puertos estelares van a servir para construir naves y que desde ahí despleguemos las naves. Además, los edificios están al principio de la partida en los triángulos de nuestro tablero de jugador. Lo veréis en el resto de los que están ahí preparados. De manera que conforme yo los voy construyendo, me van liberando espacio para recursos. De manera que al principio de la partida yo tengo espacio para estos 2 recursos y como empiezo con un edificio construido, también tengo espacio para un tercer recurso. Tal y como están ahora mismo los tableros de los jugadores que están ya preparados. Pero cuando yo construya el edificio que está en esta casilla, entonces libero un espacio para poder almacenar un recurso, ¿vale? Hasta que yo no lo libere, yo no puedo almacenar 4 recursos. Solo tengo espacio para 3. Y luego además las estructuras pueden estar intactas si están por su cara boca arriba o pueden estar dañadas si están por su cara boca abajo. A ver si consigo que se enfoque. Si están por esta cara es que están dañadas. Todos los elementos del juego, las estructuras y las naves, tienen como dos vidas, 2 daños que pueden soportar. El primero les pasa de estado intacto a dañado y con el segundo de dañado a pues eliminado, ya lo quitamos del tablero, ¿vale? Entonces hemos dicho que los edificios van en los triangulitos y después tenemos las naves, que son estas piezas, que también tienen estado intacto y dañado. Intacto sería ponerla de pie y dañado sería ponerla tumbada. Y de nuevo tienen, pues el primer golpe lo soportan y el segundo golpe ya toca eliminarlas. Y las naves van a poder viajar a través de los sistemas en general, tanto de los planetas como de los portales, ¿vale? Luego explicamos cómo funciona el movimiento, pero básicamente lo que sí que es importante explicar ahora es lo que es el control. ¿Quién tiene el control
de un sistema, ya sea de un portal o de un planeta, y es la persona que tenga más naves intactas en ese sistema. No cuentan las dañadas, solo cuentan las intactas. De manera que, por ejemplo, yo puedo tener el control sobre una región en la que otro jugador tenga edificios o incluso naves dañadas o intactas. Por ejemplo, imagínate en esta región que ahora mismo tiene un edificio amarillo y 3 naves amarillas. Si yo llegase ahí con 4 naves azules, yo tengo el control de ese sistema, aunque los edificios y las naves que hay allí sean también de otros jugadores. Y lo último que hay que explicar al respecto del mapa es cómo funciona la adyacencia entre distintas cosas. Todo lo que tiene una línea fina está adyacente. Por ejemplo, estos 2 planetas están adyacentes entre sí. O los 3 planetas de este sector están adyacentes a este portal, porque están conectados por una línea fina. Pero si os fijáis, aquí lo que separa este planeta y este planeta es una línea gruesa, con lo cual estos 2 planetas no están adyacentes. Pero si os fijáis, hay otros sectores en los que los planetas sí que están adyacentes entre sí. Por ejemplo, si os fijáis en este planeta y este planeta, aunque pertenecen a sectores diferentes, este pertenece al 2 y este pertenece al 3, sí que están adyacentes entre sí, porque la línea a partir de aquí es continua, con lo cual esto está adyacente. Y luego los portales están adyacentes cuando están en contacto, y además los que se han quedado fuera de la partida hacen que estén adyacentes entre sí los colindantes. El 4 y el 1 en esta partida están adyacentes entre sí. Y la adyacencia será importante sobre todo cuando nos tengamos que mover. Entonces, vamos a pasar a explicar ya las acciones. Las acciones, lo que habíamos dicho, si os acordáis, es que teníamos acceso a ellas a través de las cartas que jugamos, y dependiendo de si éramos el líder, si estábamos sobrepasando al líder, si estábamos pivotando a otro palo o si estábamos copiando la acción del líder, teníamos acceso a una cantidad distinta de estrellas y de un palo concreto, y cada palo dependía del color de la carta. Entonces tenemos 4 palos, que son agresión, construcción, movilización y administración, y si os fijáis, cada palo, cada tipo de carta, me da acceso a una serie de acciones diferentes. Por ejemplo, administración me da acceso a atributo, reparar o influenciar, movilización a mover o influenciar, construcción a construir o reparar, y agresión a batallar o mover o asegurar. Dependiendo de si tengo acceso a las acciones de mi carta o a la del líder, pues haré unas u otras. Y para explicar cada una de las acciones, en lo que me voy a apoyar es en la ayuda de jugador, maravillosa ayuda de jugador que tenéis, que es más un libreto de jugador realmente, y que te vienen aquí resumidas, por un lado, primero, las categorías, pues lo mismo que hemos visto en la carta, qué palos te dan acceso a qué acciones, y luego están explicadas aquí las acciones en general, pero esto en realidad no me va a hacer falta, esto simplemente lo tenéis durante la partida. Pero sí, esto de aquí arriba me voy a apoyar en ello para explicarlas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si os parece, por las acciones de construcción. Las acciones de construcción son construir o reparar. Y empezamos explicando, por ejemplo, construir. Podemos construir 2 cosas, 2 tipos de elemento. Podemos construir, por un lado, naves, que las naves las vamos a construir siempre en los puertos estelares. Donde tengamos un puerto estelar podemos sacar una nave, y cada puerto estelar solo puede sacar una nave por turno. Esto significa que aunque tengamos 3 acciones de construir, no podemos sacar 3 naves en el mismo puerto estelar. Tendríamos que utilizar puertos estelares diferentes. Y lo otro que podemos construir es las estructuras, o ciudades o puertos estelares. Aquí no hay limitación a que, por ejemplo, si un planeta tiene espacio para 2 estructuras, las 2 podrían ser ciudades si queremos, o las dos podrían ser puertos estelares. Ahí no estamos limitados de ninguna manera, ¿vale? Podemos construir lo que queramos. Lo que sí es limitante es que tanto las estructuras, tanto las ciudades como los puertos, tienen que estar en un planeta donde tengamos piezas leales. Piezas leales son piezas nuestras. Que tengamos o naves, o que tengamos pues otra estructura ya allí puesta, ¿vale? Y luego, independientemente de lo que pongamos, sean naves o sean estructuras, si otra persona, si otro jugador está controlando el sistema, entonces vamos a colocar la pieza dañada. No intacta, sino dañada. Va a entrar ya directamente con un golpe, ¿vale? La segunda acción que tenemos disponible de construcción es la acción de reparar, que la tenemos aquí arriba a la derecha, y que es tan simple como que si tenemos un elemento dañado, ya sea una nave o una estructura, la ponemos por la cara de intacto. Así de sencillo. Vale, pues vamos a pasar a explicar ya las acciones de movilización, que son mover o influenciar, y estas sí que son bastante diferentes la una y la otra, ¿vale? Vamos a empezar por mover, porque tiene más relación con el resto de lo que estamos viendo del mapa, y es que para mover yo voy a elegir naves de un sistema, ya sea un portal o un planeta, y voy a desplazar todas las que quiera a una casilla adyacente. Por ejemplo, podría desplazar estas 3 naves que yo tengo aquí, las podría desplazar a este planeta. Eso sería una acción de movilización, de mover en realidad, una acción de mover.
Si quiero desplazar las naves a mayor distancia, por ejemplo, imagínate que están aquí y las quiero desplazar hasta este planeta, pues me requiere 2 acciones de mover. Con lo cual, pues ya necesitaré tener o 2 estrellas o pues todo lo que hemos visto antes para la cantidad de acciones que puedes hacer de tu carta, ¿vale? Dependiendo de si estás sobrepasando, pivotando, etc. Y hay una cosa muy importante a la hora de mover, que son los movimientos catapulta. Que esto suena muy espectacular. Y es que cuando yo mis naves las tengo en un sistema donde tengo un puerto estelar, como es este caso, que tengo 3 naves en un planeta donde tengo un puerto estelar, entonces puedo hacer un movimiento catapulta, que significa que puedo mover las naves que están allí toda la distancia que quiera a través de planetas y portales con una limitación, y es que cuando llegue a un planeta o a un portal que está controlado por otro jugador, me tengo que parar. Entonces, por ejemplo, desde aquí yo estas podría lanzarlas, imagínate, puedo lanzar una nave con la catapulta y hacer aquí y llegar hasta aquí. Y aquí me tengo que parar porque ya está el portal controlado por otro jugador. Si este portal, en lugar de controlarlo otro jugador, lo controlo yo, entonces esta nave la puedo lanzar desde aquí, atravesando todo eso, esos portales, por ejemplo, hasta el portal 1 y meterme en este planeta, por ejemplo. Tengo todo ese movimiento autorizado porque controlo los portales. Y esto hace que el controlar los portales sea algo súper importante porque te da muchísima movilidad desde tus puertos estelares al resto de... vamos, a todo el mapa en realidad. También además cuando estoy haciendo un movimiento catapulta puedo dejar naves por el camino. Por ejemplo, imagínate que yo tengo estas 3 y quiero hacer un movimiento catapulta, yo puedo coger, hacer así, dejar aquí una y luego el resto ya desplazarlas a donde quiera. Por ejemplo, hasta ese planeta. Puedo ir dejando naves por el camino. Lo único importante es que me tengo que parar si llego a un portal que está controlado por otro jugador o a cualquier planeta. Por ejemplo, en una situación en la que yo tuviera estas naves aquí, imaginemos que yo este puerto estelar lo tengo aquí y este portal está controlado por el jugador amarillo, entonces yo, por ejemplo, para llegar a este planeta, si voy por este lado me tengo que parar aquí porque estoy llegando a un planeta, y si voy por el portal me tengo que parar ahí porque está controlado por otro jugador. Luego entonces no tengo acceso infinito, por así decir, a mi sistema ni nada. Tengo que controlar los portales para poder utilizarlos, o si no me tengo que parar cuando llegue a un planeta en general. Y lo importante es eso, que cuando llego a un movimiento catapulta, eso cuenta como una sola acción. De manera que pues puedo utilizar el resto de acciones de mi carta, por ejemplo, para hacer influenciar, que era la otra opción de las cartas de movilización. Entonces vamos a ver la acción de influenciar. Para hacer la acción de influenciar voy a utilizar los agentes, que son estas piececitas pequeñitas, y las voy a utilizar para conseguir influencia en las cartas de la corte, que es esta zona de aquí. En las cartas de la corte hay 2 tipos de cartas. Por un lado están las cartas de gremio, que son estas, por ejemplo, de este tipo, y luego las cartas de box, que son cartas que van a conseguirme un efecto inmediato cuando las aseguro. Después vemos lo que es asegurar, pero básicamente es conseguir esa carta. Yo ahora mismo con la acción de movilización, lo que puedo hacer es influenciar una carta y eso significa poner un agente en esa carta. Ya está, coloco un agente ahí. El tener ese agente ahí es lo que luego me va a permitir asegurar la carta, porque la va a poder asegurar solo la persona que tenga la mayoría de agentes en la carta. Con lo cual es un poco un proceso en 2 pasos. Primero influenciar las cartas para después asegurarlas. Vale, ahora vamos a pasar a explicar las acciones de administración, que si os fijáis son tributo, reparar o influenciar. Reparar ya la hemos visto porque la teníamos en construcción y influenciar ya la hemos visto porque la teníamos en movilización. Entonces solo hay que explicar tributo. ¿Qué es tributo? Pues tributo al final es conseguir recursos de los planetas. Recursos que son lo que hemos dicho, son estas piezas de aquí, que servían los recursos tanto para puntuar las ambiciones como para utilizarlos al principio de nuestro turno en el preludio para hacer acciones extra. Entonces, yo al hacer la acción de tributo, por cada acción de tributo que yo tenga, voy a poder obtener un recurso de un planeta. ¿De qué planetas voy a poder obtener recursos? Pues por un lado, de mis ciudades, por ejemplo aquí en este planeta que tengo una ciudad, voy a poder obtener un recurso y lo voy a obtener del tipo del planeta. Pues ese es un planeta de reliquia, voy a obtener un recurso de reliquia. Si por ejemplo el jugador amarillo produce un recurso en esta ciudad, tributa un recurso en esta ciudad, pues va a obtener un recurso de una caja, un material. Además de poder tributar de planetas donde yo tenga ciudades, hay una cosa importante y es que yo puedo tributar también de planetas rivales, o sea, de ciudades rivales, en donde yo tenga el control. Entonces, imaginemos que la situación en este de aquí arriba es que en realidad solo hay 2 naves amarillas. En ese planeta el control lo tiene el jugador azul, pero la ciudad es una ciudad amarilla.
Entonces van a poder obtener tributo de ese planeta tanto el jugador amarillo, porque es un edificio suyo, como el jugador azul, porque es un edificio rival en un planeta que controla el jugador azul. Pero hay una cosa muy importante, y es que cuando tú obtienes tributo de una ciudad de otro jugador porque tú tienes el control, al obtener tributo, además de llevarte el recurso correspondiente, te llevas como cautivo un agente, con lo cual te lo llevas aquí a tu tablero como cautivo, y eso luego es importante a la hora de puntuar la ambición de tirano, que va a recompensar a los jugadores que más cautivos tengan. Esta es una de las maneras de conseguir cautivos, ¿vale? Si tú haces la acción de tributo en un planeta donde hay un edificio de otro jugador, pero como tú tienes el control de ese planeta, puedes hacer tributo allí, además de llevarte el recurso, te llevas directamente de la reserva del otro jugador un agente cautivo a tu tablero. Y con eso ya tenemos explicadas todas las acciones de administración y vamos a pasar a las de agresión, que tenemos mover, que ya la hemos visto en movilización, y luego tenemos dos nuevas, que son batallar y asegurar. Entonces vamos a empezar por explicar la acción de asegurar, que lo habíamos mencionado antes, es conseguir una carta de la corte en la cual yo tenga mayor cantidad de agentes que otros jugadores. Entonces, por ejemplo, esta carta yo la podría asegurar, me recupero el agente a mi reserva y consigo esta carta. Y entonces esta carta me va a dar, por un lado, su habilidad y por otro lado, un icono de cara a la puntuación de las ambiciones correspondientes. Esta carta yo me la llevaría aquí a mi tablero de jugador, me la pongo ahí y entonces ya tengo acceso a esa acción. Voy a hacerle aquí un poco más de hueco. Tengo acceso a sus habilidades y esto se repone para mostrar nuevas cartas disponibles. Entonces, al asegurar hay otra cosa importante, y es que imaginemos que hay una situación en la cual el jugador amarillo tiene 2 agentes en esta carta y el jugador azul tiene un agente. En este caso el jugador que la puede asegurar es el amarillo, porque es el que tiene la mayoría de agentes. Pero además, cuando la asegure, sus agentes los recupera a su reserva, pero el agente del otro jugador lo captura como cautivo y la carta se la lleva, se la pone por aquí. Entonces, esta es otra manera también de conseguir cautivos para la puntuación de la ambición de tirano. Si tú aseguras cartas en las que hay agentes de otros jugadores. Y luego simplemente lo que hemos dicho es que había además cartas de box que lo que hacen es que tienen un efecto inmediato cuando las aseguras y luego las descartas en lugar de llevártelas a tu tablero. Por ejemplo, esta dice: puedes robar una carta de gremio de un rival, mezcla todas las cartas de gremio de la pila de descartes de corte en el mazo de corte y descarta esta carta. Entonces le robas una carta de gremio que tiene y esta pues la descartas. Y ya vamos a pasar a explicar la acción de batallar, que es la última que nos queda por explicar del grupo de agresión, y que si os fijáis la acción de batallar tiene una hojita entera, es la más extensa de explicar, pero no os preocupéis porque es bastante sencilla, ¿vale? Si seguís los pasos que hay aquí indicados, está todo bastante claro, pero los vamos a repasar evidentemente. Entonces, batallar sirve para destruir piezas rivales. Al final, además, cuando yo destruya piezas rivales en un combate, me las voy a llevar a mi tablero personal, a la zona de trofeos. Y los trofeos son lo que van a puntuar para la ambición de Señor de la Guerra. O sea que esa es una manera también importante de conseguir puntos. Destruir piezas para conseguir trofeos y que se puntúe la ambición de Señor de la Guerra. Que ya sabéis que para que se puntúe una ambición, pues tiene que declarar la ambición el líder cuando juega una carta, en este caso que tenga un valor 4. Vale, pues vamos a hacer la acción de batallar. Entonces, a la hora de batallar, para declarar una batalla, lógicamente, pues tienes que tener naves tuyas en el mismo sistema en el que hay piezas rivales, ya sean naves o edificios. Entonces, por ejemplo, imaginemos en este planeta de aquí arriba que hay 3 naves azules y 2 naves amarillas y un edificio amarillo, pues para cualquiera de los 2 jugadores podría declarar una batalla. Vamos a suponer que la batalla la declara el jugador azul, ¿vale? El jugador azul que tiene 3 naves intactas en este caso. También es importante el estado de las naves, si están intactas o dañadas, porque nos van a dar acceso a una serie de cosas diferentes, aparte de que pueden soportar más daño, evidentemente, las naves intactas. Entonces, imaginemos que está atacando, que está declarando la batalla, el jugador azul. Entonces, el jugador azul va a poder elegir como máximo hasta el número de dados que tenga el número de naves, que tenga en el planeta. Entonces, si tiene 3 naves, ya sean intactas o dañadas, va a poder elegir 3 dados. ¿Y por qué digo elegir? Pues porque hay 3 tipos de dados diferentes, ¿vale? Que son el rojo, el amarillo y el azul, que básicamente son el de asalto, el de escaramuza y el de saqueo. Bueno, eso si queréis ver un poco las caras que tiene cada uno, viene aquí muy bien resumido y además nos sirve muy bien para explicar las diferencias entre unos y otros. Si os fijáis, el dado, voy a empezar por el más sencillo, el de escaramuza, solo tiene 3 iconos de causar un impacto al rival,
Los iconos vienen también resumidos aquí abajo, pero ahora los repasamos. Y las otras 3 caras están en blanco, entonces es un dado pues más seguro a la hora de declarar una batalla. El dado de asalto, que puede declarar más impactos, puede conseguir más impactos al rival, tiene el perjuicio, la consecuencia negativa de que también tiene caras en las que nuestras naves sufren daño, que son esos iconos de fuego. Y luego además tiene un icono ahí del circulito alrededor de ese impacto arriba a la derecha, que lo que hace es que nuestras naves vayan a sufrir daños también, las naves del atacante van a sufrir daños por cada nave intacta del defensor. En este caso, como hay 2 naves intactas del defensor, si sale la carita que tiene el círculo, pues entonces van a sufrir nuestras naves 2 impactos. Y además, lo primero que va a ocurrir cuando hayamos elegido los dados, en realidad lo elige todo el atacante, ¿vale? Esto también es importante a la hora de resolver una batalla. Todas las elecciones las hace el atacante. Tanto los dados como dónde se asignan los daños, etcétera, ¿vale? Entonces el atacante elige dados, los lanza, y entonces lo primero que va a ocurrir a la hora de resolverlo, que lo tenemos aquí explicado si queréis verlo también ahí, es que primero las naves atacantes van a sufrir daño por cada icono de fuego. De manera que si salen, por ejemplo, 2 iconos de fuego, el atacante asigna daños a sus propias naves y podría, pues, tanto coger y decidir que daña una nave y la elimina, esos son 2 daños, como que daña 2 naves, por ejemplo, si tumba las 2 naves, pues está asignando 2 daños a sus propias naves porque han salido 2 iconos de fuego, ¿vale? Entonces, con eso es lo primero que ocurriría. Lo segundo que ocurriría después de que el atacante sufre daños en sus propias naves, tantos como iconos de fuego, es que si ha salido cualquier número de circulitos, independientemente de que sea 1 o 2 o los que sean, entonces el atacante va a sufrir daño en sus naves atacantes por cada nave defensora intacta. Eso es lo que decíamos, que como hay 2, pues el atacante sufriría otros 2 daños. Pues imaginemos que en este caso decide dañar una tercera nave y eliminar esta. Esta vuelve a su reserva. No, de hecho no vuelve a su reserva, esta la conseguiría como trofeo el jugador amarillo, por haberla destruido. Vale, entonces, después de que el atacante haya sufrido daños tanto por los iconos de fuego como por los iconos de intercepción, que son esos círculos, entonces ya se empiezan a asignar daño a los defensores, ¿vale? Y eso por estos iconos de impacto, los circulitos que están en el lado azul, por ejemplo. El defensor sufre tantos daños como iconos de ese tipo haya. Entonces, en este caso, imaginemos que ha habido pues 2 iconos de ese tipo y en este caso es el atacante el que decide cómo los asigna. Podría o dañar las 2 naves o a lo mejor coge y decide que prefiere dañar una y una misma 2 veces para llevárselo como trofeo la nave. Podría hacerlo de una manera o de otra y cada cosa tiene sus consecuencias positivas o negativas. Porque, por ejemplo, imaginemos que tienes varias acciones de batallar, quieres encadenar varios combates seguidos, a lo mejor te interesa primero dañar sus naves para que luego los iconos de intercepción no te hagan daño, porque los iconos de intercepción solo hacen daño por la cantidad de naves defensoras intactas. Entonces, en este caso, si vuelve a atacar otra vez ahí, hay una nave defensora intacta. Esto es lo que decide el atacante, ¿vale? Siempre el atacante. Y si ya no quedasen naves defensoras en el combate y siguen quedando iconos de impacto, entonces ya los puede empezar a asignar a los edificios. En este caso, a esa ciudad, pues le podría asignar pues primero un daño para pasar a estar dañada y un segundo daño para eliminarla. Y luego vemos las consecuencias de eliminar ciudades, ¿vale? Entonces estábamos en el tercer paso en el cual se resuelven los impactos a las naves y si no quedan naves, a los edificios. El cuarto paso es los impactos a los edificios, que son los iconos que tienen, por ejemplo en el dado de escaramuza, un triángulo metido dentro de un icono de impacto. Pues esos son impactos directos a los edificios, aunque queden naves, ¿vale? En ese caso, aunque queden naves, se dañan los edificios. Y el quinto paso es el saqueo. Entonces, el saqueo, que solo se resuelve si quedan naves atacantes, si se han eliminado todas por los daños que se han sufrido, entonces no se resuelve el saqueo, pero si sí que se resuelve el saqueo, se va a resolver el saqueo dependiendo del número de llaves conseguidas en el lanzamiento, ¿vale? Entonces, imaginemos que ha conseguido 3 llaves, ¿vale? Si el atacante ha conseguido 3 llaves, va a poder saquear elementos del defensor por valor de hasta 3 llaves. Entonces, el valor de saqueo de cada cosa está indicado en el propio lugar donde está almacenada. Y en este caso se pueden saquear siempre tanto recursos como cartas de gremio. El primer recurso, el primer espacio de recurso tiene 3 llaves, con lo cual pues es bastante caro de saquear. Pero el segundo o el tercero tienen solo una llave. Y luego esta carta, por ejemplo, tiene un valor de saqueo de 2. Luego entonces,
con 3 llaves de saqueo podría, por ejemplo, saquear esta carta y además este recurso, con lo cual cogería y el atacante se quedaría tanto con el recurso como con esta carta que vendría aquí a sus cartas de gremio. ¿Vale? Para eso sirven los iconos de llave, para saquear tanto cartas de gremio como recursos que tiene el jugador defensor. Y además me van a servir, pues lo que hemos dicho siempre, pues los recursos me van a servir tanto para hacer acciones adicionales como para la puntuación de las ambiciones, y las cartas para darnos su habilidad de forma permanente y además para darnos también esos iconos de cara a las ambiciones. Entonces, cuando ya tenemos resuelto el saqueo, pues entonces el combate ha terminado. Y pasamos a las consecuencias. Entonces, lo que dice aquí, las consecuencias, lo primero es que se golpean las piezas y se ganan trofeos, que ya lo hemos dicho, cada pieza que destruyes te la llevas como trofeo. Y luego pasa algo especial si destruyes ciudades, ¿vale? Si destruyes ciudades, que en este caso imaginemos, pues ese es un planeta de material, de caja. Y entonces está destruyendo esta ciudad el jugador azul, ¿vale? La ponemos en su tablero personal como un trofeo. Vale, tú estás cargándote una ciudad en un planeta ajeno, pues la gente se molesta. Vamos a decir que la gente no está muy contenta, los habitantes de ese planeta. Con lo cual provocan una cosa que se llama ultraje. Y es que están enfadadísimos. Entonces, tú cuando provocas ultraje en un planeta, tienes que, lo primero de todo, descartar todos los recursos que tengas de ese tipo. En este caso no pasa nada porque el azul no tenía ningún icono de caja, de material. Pero si en lugar de tener, por ejemplo, este barril, hubiera tenido esta caja, pues entonces, al destruir una ciudad en un planeta de ese tipo, esto lo tendría que descartar inmediatamente. También tendría que descartar todas las cartas de gremio que tenga que sean de ese tipo de planeta. De nuevo, no pasa nada porque las dos cartas que tenía, bueno, tenía esta de reliquia y esta la ha saqueado, pero si tiene cartas del tipo del planeta, al provocar ese ultraje las tiene que descartar también. Y la última consecuencia es que tiene que, en su tablero personal, bloquear la casilla correspondiente a ese recurso con un agente de su reserva. Bloquear esta casilla, que de nuevo me voy a coger el del tablero que se ha quedado fuera. Si bloqueamos, por ejemplo, en este tablero, tapásemos la casilla de material, pues ya no tendríamos acceso en nuestra fase de preludio a poder descartar materiales para hacer la acción de construir y reparar de forma gratuita, adicional, vamos a decir. Gratuita no, porque tienes que descartar el recurso, pero ya no tienes acceso a hacer eso. Ya, si has provocado ultraje sobre ese recurso, durante todo lo que queda de partida no vas a poder descartar ese recurso para hacer esa acción adicional, salvo que consigas alguna carta que te dé una habilidad especial que te permita ignorar ese ultraje. Pero de forma general no vas a poder hacerlo. De forma general, al provocar ese enfado en ese planeta, pues no vas a poder hacer acciones adicionales. Con lo cual, repasando, tienes 3 consecuencias negativas, que son descartar recursos, descartar cartas de gremio y bloquear la acción adicional sobre ese tipo de recurso. Pero a cambio tienes una consecuencia positiva, y es que vas a poder hacer lo que se llama rapiñar la corte. Rapiñar la corte, que suena así muy violento, es que básicamente vas a poder asegurar inmediatamente una carta que tuviera agentes rivales en la corte. Entonces imaginemos, por ejemplo, que hemos destruido un edificio del jugador amarillo, da igual el tipo de planeta, ¿vale? No hace falta que sea un planeta de barril en este caso, sino simplemente un edificio del jugador amarillo. Yo voy a poder asegurar inmediatamente una carta donde tenga agentes ese jugador. Incluso si tiene agentes también de otros jugadores, incluso si tiene agentes míos, da igual quién tenga la mayoría, da igual el estado de la carta, yo voy a poder esta carta asegurarla llevándome todos los agentes como cautivos y esta carta asegurándola para mis habilidades aquí permanentes. De manera que cuando yo rapiño la corte, pues me estoy llevando bastantes beneficios. Y una cosa que no está bien dicha es que no vienen aquí como cautivos, en realidad vienen como trofeos. Como los estoy consiguiendo como parte de una acción de batallar, es la única situación en la que los agentes rivales, en lugar de venir como cautivos, vienen como trofeos. Entonces, como cautivos vienen cuando aseguras una carta en la que tienes la mayoría o cuando cobras un tributo en una ciudad rival pero que tú tienes el control sobre ese planeta. Los agentes vienen como trofeos cuando haces la acción de rapiñar como consecuencia de destruir un edificio rival en una batalla. Entonces, con esto tenemos explicadas todas las acciones posibles que nos van a dar las cartas que hemos jugado durante esta ronda. Lo que va a ocurrir después de jugar todas estas cartas y hacer todas estas acciones es que todo lo que hemos jugado se va a descartar boca abajo en un mazo. Y el jugador que tenga en ese momento la iniciativa, que puede ser el que la tuviera en la ronda anterior
o si le ha superado a alguien, pues esto ha podido cambiar y que la iniciativa la tenga otro jugador, pues entonces el actual líder es el que va a elegir otra carta de su mano, la va a jugar, va a poder declarar si quiere una ambición, va a hacer sus acciones tantas como número de estrellas, etcétera, etcétera. Así hasta que todos los jugadores hayan pasado, que ocurrirá o bien cuando se hayan quedado sin cartas, o bien si quieren conservar alguna de sus cartas para el capítulo siguiente, pues entonces las podrán conservar y pasan. Y en el momento en el que hayamos pasado, entonces llegamos al final del capítulo. Al final del capítulo, que lo tenemos aquí también resumido en la trasera del librito de ayuda, lo primero que va a ocurrir es que se puntúan las ambiciones. Entonces, las ambiciones que se van a puntuar solo las que tengan un marcador de ambición asignado, y que esto va a ocurrir cuando se hayan declarado ambiciones. Y además una cosa que no sé si he dicho antes es que cuando declaras una ambición colocas obligatoriamente primero la ficha de recompensa de mayor valor. Imagínate que después se declara la ambición de Magnate, pues vendría esta. Pues entonces las ambiciones declaradas son las que se puntúan. Y lo que hemos dicho, para algunas de ellas, la de Magnate, la de Guardián y la de Empata, lo que importa es el número de iconos de ese tipo que tengamos en nuestros recursos y en nuestras cartas de gremio. Y para la de Tirano importan el número de cautivos, y además si se puntúa la ambición de Tirano se devuelven los cautivos, y para la de Señor de la Guerra importan los trofeos, y lo mismo, se devuelven si se puntúa. Ojo, porque no se devuelven hasta que no se puntúe, de manera que nosotros podemos estar secuestrando entre comillas aquí piezas de otros jugadores, dejándoles sin naves o sin edificios o sin agentes que no van a tener disponibles para sacar, y esto ocurre que te puedes quedar sin naves disponibles en tu reserva y no puedes construir hasta que se puntúe la ambición de Señor de la Guerra. Luego nos puede interesar incluso que se puntúe la ambición de Señor de la Guerra para poder recuperar nuestras piezas de los tableros de otros jugadores. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces imaginemos, pues en esta situación se van a puntuar esas dos ambiciones, la de Magnate y la de Guardián, y imagínate que el jugador amarillo consigue 8 puntos porque ha quedado primero en las dos y el jugador rojo ha quedado segundo o lo que sea. O sea, han quedado pues en esta situación. Han conseguido una serie de puntos y entonces ya estamos dispuestos para terminar el capítulo. Una cosa que es importante también decir es que cuando un jugador gana una ambición, si os fijáis, cuando vamos construyendo edificios, cuando construyamos los dos últimos edificios, obtenemos una bonificación extra de puntos cada vez que ganemos una ambición. Si hemos construido ya el penúltimo, porque siempre se tienen que construir de izquierda a derecha, si hemos construido ya el penúltimo, cada ambición ganada nos va a dar otros 2 puntos extra. Y si hemos construido los dos, entonces cada ambición ganada nos va a dar 5 puntos extra. Luego también construir edificios, llegar a planetas y construir edificios nos va a habilitar esos puntos extras si ganamos ambiciones. Entonces, cuando las ambiciones ya están puntuadas, van a regresar aquí arriba para el siguiente capítulo. Vale, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al final de los primeros capítulos, en cada uno de ellos se va a voltear la pieza de ambición de menor recompensa para incrementar la disponibilidad de puntos. Al final del primer capítulo se le da la vuelta a esta, al final del segundo capítulo se le dará la vuelta a esta y al final del tercer capítulo se le dará la vuelta a esta. Luego ya os fijáis que conforme avanzan las rondas, las ambiciones dan todavía más puntos. Con lo cual es probable que la partida en realidad, dura 5 capítulos como máximo, pero a nada que se declaren ambiciones con cierta frecuencia, al final del quinto capítulo probablemente alguien ya haya llegado a los puntos necesarios. Pero si no, igualmente, al final del quinto capítulo la partida se termina. Independientemente si no ha terminado la partida, pues lo que hacemos es, imaginamos al final del primer capítulo, esto lo ponemos así, con estas dos dadas la vuelta, avanzamos aquí al segundo capítulo y entonces todas las cartas que se han jugado las recuperamos, las volvemos a barajar y entonces a cada jugador se le reparten de nuevo 6 cartas. Vale, y con eso tenemos explicado el juego. Con eso ya todas las reglas están explicadas. Sí que hay 2 cosas que merece la pena mencionar, y es que por un lado, cuando se juega a 4 jugadores, además de estar las cartas del 2 al 6, están los 1 y los 7. Y lo que los diferencia respecto al resto de cartas es que por un lado, con los 1 no podemos declarar ambiciones y con los 7 podemos declarar cualquier tipo de ambición. Y además con los 7 vamos a arrebatar la iniciativa también de forma preferente durante la ronda. Igual que comentábamos antes que conseguimos la iniciativa de forma preferente si descartamos una carta sin efecto, aquí también con el 7 es de forma inmediata. Y luego lo último es que tenemos unas cartas adicionales que podemos meter si queremos añadir asimetría a las partidas, que son las cartas de trasfondo y las cartas de líderes, que vamos a hacer un draft al principio de la partida para elegirlas y que nos van a dar pues cartas de gremio con las que ya vamos a empezar
y habilidades especiales que nos van a dar los líderes, incluyendo también pues, la particularidad del setup, pues nos van a decir con qué recursos empezamos y en qué sistemas empezamos, con qué naves y estructuras. Y eso añade pues cierta simetría. Y con eso pues ya está explicado todo. Básicamente esto es cómo se juega a ARX, así que hasta aquí lo dejamos. Pues así se juega a este maravilloso ARX. Espero que haya sido muy didáctico, que hayáis aprendido muchísimo y si tenéis cualquier duda la podéis dejar en los comentarios que os respondemos lo más rápido posible. ¡Chao!